Muy buenas noches. Esta es nuestra cuarta clase de nuestra asignatura Métodos de Estudio Bíblico. En la sesión anterior tuvimos la oportunidad de reflexionar acerca del segundo paso del método inductivo, que tenía que ver ya con la interpretación. Y después de habernos hecho la primera pregunta acerca del primer paso de que implica la observación, pues la interpretación implica entender o conocer el mensaje del escritor a los destinatarios originales del documento. Y recordarán ustedes que en la observación tenemos que hacer pues un análisis de el qué, el cómo, el cuándo, a quién, el tipo eh, de texto, eh, los contextos cultural, antropológico, histórico, aún la lengua, ¿no? El lenguaje el tipo literario. Y teníamos una serie de preguntas que podríamos hacernos y que requerían tener en cuenta eh, otros elementos como serían eh, las motivaciones o los problemas observables, los hechos que se pueden observar. Y este segundo paso, pues implicaba tener un contexto tanto anterior como posterior, el contexto más cercano como el contexto más lejano, entendiendo que la Biblia responde a sí misma a las preguntas que nos podemos surgir y tenemos que buscar la respuesta dentro del texto bíblico. En ese proceso, pues íbamos concluyendo de alguna manera eh, a partir de todos esos elementos qué significó el mensaje para los destinatarios. Y la tercera pregunta tendría que resolver en el paso de la aplicación es qué significa esto para nosotros. Pero antes de eso, pues quisiera que consideremos o tengamos en cuenta las reglas hermenéuticas que ya habíamos mencionado en nuestro curso de hermenéutica, los postulados, las doctrinas que ya están establecidas en las escrituras, aquellos aspectos que ya están claros, que no están para, de alguna manera, en discusión. Y a partir de esas conclusiones que sacamos dentro del periodo del proceso interpretativo, pues podemos hacer las aplicaciones a nuestro tiempo. La clase de hoy pues se trata de hacernos ese proceso de preguntas. Voy a compartir con ustedes pues la presentación y al compartirla trataremos a través del material de clase pues ir dilucidando estos elementos. Bien, entonces dentro del proceso de lo que sería la aplicación, eh, después de haber hecho las conclusiones, después de haber desentrañado el mensaje, podríamos presentarnos ya hacia nosotros, de acuerdo con lo estudiado y con las conclusiones, es qué deberíamos creer, qué quiere el Señor que nosotros debamos asumir desde la fe, desde la postura que ya conocemos, que siempre nos demanda el Señor a creer algo acerca de Él, acerca de nosotros, acerca de las circunstancias, acerca del tiempo en que vivimos. Ese es un elemento muy importante para poder hacer una aplicación del texto. Otra razón es que como siempre tendremos algo por lo cual nosotros adorar,
o alabar a Dios. Recordemos que el propósito de la revelación es que Dios sea glorificado en todo lo que somos y hacemos. Entonces, otra forma de traer una aplicación práctica es ¿por qué? ¿Cómo me lleva esto a un mayor, a un profundo conocimiento de Dios y cómo puedo yo adorarle y alabarle por quién es Él y por las obras que Él hace? Eh, ¿Qué otros aspectos también me lleva? Dios me está llamando siempre al proceso de crecimiento, de renovación en el conocimiento de su Hijo. Por lo tanto, siempre habrá algo que enmendar, habrá algo que corregir, habrá algo que cambiar, algo de lo cual yo debo arrepentirme porque estaba errado o porque he dejado de creerlo, de observarlo. Entonces, ese proceso, pues es un proceso de crecimiento y de madurez en Cristo. También sabemos que la gracia de Dios provee para nosotros todo aquello que pertenece a la vida y a la piedad. Es decir, si Dios nos pide que vivamos de una cierta forma, que actuemos de una cierta forma, que creamos de una cierta forma, Él también está dispuesto a proveer los recursos para ello. Así que de todo ese gran compendio de estudio, habrá algo que pedir a Dios, algo en lo cual necesitamos ser suplidos. Y esas necesidades pues están en todo nivel. O tal vez algo que pedir a Dios incluso para otros. Eh, Dios siempre nos está llevando a la acción. La fe sin obras está muerta. Por lo tanto, habrá momentos en los cuales Dios me dirá que debo planear algo, debo hacer algo en determinado momento y por lo cual también debería estar orando para llevarlo a feliz término. Entonces, dicho lo anterior, pues esos elementos pues me ayudan a traer todo ese compendio, todo ese mensaje, a aplicarlo ya a mi situación particular. Y estos elementos pues me llevan a tener una mayor clarificación en relación con esto. Bien, entonces, algunas implicaciones del estudio, ¿sí? Cuando leemos la Biblia inductivamente, pues el primer gran beneficio es que vamos a estar leyendo la Biblia. Hay quienes leen acerca de la Biblia y creo que pues añaden conocimiento, pero creo que leer la Biblia pues es un primer encuentro con la voluntad revelada de Dios. Y esa revelación especial pues está dispuesta precisamente para instruirnos, para enseñarnos, para transformarnos. En segunda de Timoteo 3:16, eh, el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo le hace una observación muy importante acerca de la escritura. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la razón de ser de considerar las escrituras a nosotros que hemos creído y hemos recibido de ellas la instrucción. Escudriñar el texto bíblico sin ayuda externa es un encuentro entre el creyente y la voluntad revelada de Dios. Es un encuentro que está mediado por la oración, está mediado por la guía del Espíritu Santo. Leer la Biblia sin prejuicios subjetivos, porque en el método inductivo nos vamos a encontrar con los hechos y lo que está allí, tanto lo que nos parece como aquello que no nos parece, aquello que nos gusta como aquello que no nos gusta. No estamos leyendo la Biblia desde nuestros deseos e intereses o sentimientos. Estamos encontrándonos, escudriñando la Biblia con toda la realidad que ella expresa, con toda la fuerza de sus palabras. Leer también entonces la Biblia con la mirada puesta en Dios. Dios dejó su palabra escrita precisamente para que nosotros que hemos llegado al final de los tiempos tengamos con claridad eh, su voluntad. Releer la Biblia requiere entonces una seria diligencia en la observación del texto, sacar las conclusiones
de la Biblia misma basada en las evidencias que ella misma aporta. Este es el gran reto, ¿no? El gran desafío. Ya hemos conocido a través de los sistemas hermenéuticos cómo esos sistemas muchas veces terminan desviándonos. En vez de hacer una buena exégesis, que sería interpretar la Biblia acorde con lo que ella está expresando, hacer una eisegesis. Eisegesis que sería una opinión de lo que yo creo que ella significa. Entonces, también los diferentes métodos que conocimos anteriormente, el método alegórico, el método de la escuela liberal, bueno, todos estos métodos que estudiamos en nuestro curso de hermenéutica, pues ya ustedes sabrán hacia dónde nos llevan y cuál es el desvío que ellos tienen. En últimas, que podamos tener la Biblia como nuestra autoridad y no simplemente nuestra propia opinión. Esas reglas de interpretación, entonces, nos deben llevar a interpretar lo que el escritor quiso decir, prepararnos para el estudio de la Biblia, implica resolver cómo y puede interpretar o explicar su significado. Entonces, la primera regla interpretativa será literalmente, haga preguntas acerca de cada pasaje de la Biblia, acerca de los escritores, acerca del propósito, eso ya lo habíamos, es simplemente un repaso. ¿Sí? La pregunta bíblica debe resolverse bíblicamente. A una pregunta bíblica tenemos que tener una respuesta bíblica. No podemos descender de la Biblia a la opinión meramente humana. La segunda regla de interpretación es interprete dentro del contexto. Explica el significado, explicar el significado de un pasaje según se relaciona con su contexto. Es decir, eh, el contexto es lo que está al lado, con o cerca o al lado o unido al texto. Entonces, un texto sin contexto es simplemente un pretexto. Pero cuando miramos el texto dentro del contexto, eh, cosas muy interesantes suceden. En el Salmo 53 hay voy a poner este ejemplo. Si alguien viene con el pretexto, por ejemplo, de afirmar la no existencia de Dios, podría erróneamente decirnos que la Biblia nos dice que no hay Dios. Entonces veamos el Salmo 53. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces alguien que quisiera interpretar este texto fuera de su contexto, pues vamos a encontrar que va a llegar a una conclusión errónea, porque va a decir, mire que la Biblia dice que no hay Dios, pero solamente se quedaría con una afirmación. Pero si leemos el texto completo del verso primero, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Entonces, lo que dice el texto es que solo un necio podría llegar a decir una afirmación como esa. ¿Y cómo sabemos que hay Dios, según el texto? Porque existe el bien. Dice, porque Dios, leyendo el texto de una manera eh, correcta, dice, el necio en su corazón se corrompe, hace obra abominable, hace obra de maldad, no hay quien haga el bien. Lo que está diciendo es que si Dios existe, entonces lo que debería ocurrir es que en el corazón humano es que no debería haber, por ejemplo, necedad, ¿sí? Porque la necedad no nos permitiría negar a Dios y nuestro camino y nuestra conducta sería una conducta buena, agradable, no corrupta, no de un pensamiento no desviado, porque eso es conforme a la naturaleza de Dios. Ahora, ¿de dónde saco yo ese elemento? Tendría que ir tanto al contexto anterior como al contexto posterior, donde en los otros textos de la Biblia Dios se presenta como el Padre de la verdad, como la fuente de la santidad, de la justicia, de toda obra que es buena, agradable y perfecta. Desde el capítulo 1
de Génesis cuando dice que Dios creó todas las cosas y todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera. Es porque Dios hace todo aquello que es conforme a su naturaleza y su carácter. Pero ¿cómo puedo llegar a esa conclusión? Porque tendría que ir al contexto más cercano, anterior, o al contexto posterior. Aún allí mismo, en, en el, en el Salmo, pues tendría que buscar si hay alguna respuesta. Pero si no la encuentro, entonces tendría que ir o bien hacia atrás o bien hacia adelante y poder considerar qué es lo que Dios dice acerca de sí mismo por medio de la revelación de las Escrituras. Dice, por ejemplo, en el Salmo 50, el Dios de dioses, Jehová ha hablado y ha convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará los cielos arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Entonces aquí, en el contexto anterior, comienzan a aparecer declaraciones. Dios que convoca el cielo y la tierra, es decir, Dios llama al cielo, llama a las estrellas y las estrellas vienen. Es una forma poética de expresar la soberanía y el todo poder de Dios. Entonces comienza a florecer y aparecer allí algunos caracteres o elementos del carácter de Dios, de sus atributos divinos. Pero también dice que Dios juzga a la tierra y Dios también juzgará a todos aquellos que han hecho pacto con él y le llama santos. A diferencia de lo que opina el impío en el verso primero del Salmo 53, que ante su necedad tiene que negar a Dios porque es la forma de eludir el juicio de Dios. Bien, entonces debemos explicar el significado del pasaje según se relaciona con el contexto. No hemos acudido aquí a herramientas extra bíblicas, sino a lo que la misma Biblia nos presenta. Podríamos remitirnos, como hicimos al inicio, al libro de Génesis en el capítulo primero. Podemos remitirnos después también a cómo Dios se va revelando a través de los libros de la Biblia. Cuando Dios le habla, por ejemplo, a Moisés, dice, ustedes me serán un pueblo santo porque yo soy Dios santo y no soportaré sus iniquidades, sus pecados. Por eso le da un sistema también de cómo acercarse a Él de la manera correcta, un sistema de sacrificios que, como lo hemos notado en el curso de doctrina de la salvación, pues va a llevarnos a la obra perfecta de Cristo que nos santifica y nos permite traer a esa comunión y a esa relación personal con este Dios santo, único, en una condición, en una relación de hijos. Bien, entonces en la observación siempre pondremos aparte especial atención a la escritura que antecede y a la que viene después. A veces no basta simplemente con el contexto cercano, tendremos que ir al contexto más lejano. La tercera regla será interprete de acuerdo con la cultura y la historia. Provea una enseñanza más completa y equilibrada. Eso provee una enseñanza más completa y equilibrada de la verdad. Tenemos que pensar en qué momento fue escrito el mensaje, a quién iba dirigido, cuál era la característica particular que identificaba a ese pueblo o a esos destinatarios, cuál era el propósito por el cual Dios les estaba escribiendo o por los cuales el escritor plasmó el documento. Y esto nos va a permitir saber y entender muchos de las frases, de los dichos o de las expresiones en que están escritas. Ya mirábamos cómo cuando analizábamos, por ejemplo, la poesía bíblica, sabemos que la poesía bíblica, a diferencia de la poesía occidental, pues tiene unas reglas que no se sujetan a la métrica, a todo el proceso de la poesía occidental, pero sí veíamos cómo ella tiene un proceso de fluidez, ¿cierto? Desde la experiencia,
desde la aplicación práctica, desde los fenómenos antitéticos, lo que es día, luz, bueno, malo, justo, injusto. eh, y también está básicamente dirigida hacia el cambio de la conducta, a que nosotros podamos cambiar, porque a esto es lo que la Biblia le llama sabiduría. Un hombre que camina en pos de la dirección de Dios es un hombre sabio. Un hombre que oye y que toma la palabra de Dios para aplicarla a su vida será un hombre sabio. Entonces no es una reflexión simplemente de los sentimientos o de la mente, sino que debe tener un efecto práctico que cambia o que transforma el corazón. Bien, la pregunta que nos hacemos cuando miramos el contexto histórico y el contexto antropológico, la pregunta que podríamos hacernos, ¿debería seguirse practicando hoy? Hay algunos elementos que ya están superados, porque en el contexto posterior encontramos que, por ejemplo, hablando del sistema de sacrificios, pues ya no tenemos un sistema de sacrificios como el que tenía el pueblo de Israel para acercarnos a Dios. Y la pregunta es, ¿y por qué? Bueno, porque Jesús mismo dijo que Él era ahora el sacrificio que quitaba el pecado del mundo. Y porque el libro de Hebreos en los capítulos eh, 8, 9, 10 nos dice que Jesús hizo una sola vez y para siempre un único y perfecto sacrificio para acercarnos a los santificados. Por poner un ejemplo, eh, hay otro tipo de prácticas como la esclavitud o otras que definitivamente pues ya están proscritas de nuestra experiencia en el siglo XXI. Entonces, difícilmente podríamos someter a alguien a un proceso de esclavitud, por ejemplo, por deudas, como ocurría en el Antiguo Testamento por un periodo de 6 años hasta pagar las deudas y en el séptimo dejar ir libres a los endeudados. Otra pregunta, ¿cuál principio se enseña? Entonces, podemos encontrar que aunque no haya una norma legal que aplicar en un momento determinado, si hay un principio que ampara esa norma. Por ejemplo, no podemos llevar a la esclavitud por deudas, pero un principio sería que deberíamos honrar el pago de nuestras obligaciones. Que hay una forma de esclavitud que podría ser la pérdida de la economía, la pérdida de los bienes, o tener que depender del crédito constante para poder, eh, de alguna manera, solventar las necesidades económicas, por ejemplo. O bajo ese principio, también encontramos que en el caso, por ejemplo, que analizamos del Salmo 53, ¿qué principios enseña? Bueno, que es una necedad, por ejemplo, afirmar la no existencia de Dios. Y la pregunta sería, ¿y por qué será una necedad? Bueno, la respuesta en la Biblia es que Dios se ha dado a conocer. Si leyéramos el capítulo 1 de Romanos, nos daremos cuenta que Dios se ha dado a conocer a través de todo lo creado, a través de la palabra, a través del testimonio del pueblo de Israel, a través del testimonio del Espíritu Santo y como si fuera poco, por medio de la manifestación, la encarnación de su Hijo, del cual hoy la iglesia sigue siendo testigo por medio del testimonio del Espíritu Santo. Otra pregunta es, ¿ese principio se aplica en la actualidad? Pues a la luz de que estamos bajo el pacto del Nuevo Testamento. Eh, la cuarta regla de interpretación será interprete tomando en cuenta otras partes de la escritura. La escritura se aplica o se explica ella misma. Esto ya lo hemos mencionado. Sin embargo, hay pasajes difíciles. Eh, Habrá momentos en que encontraremos que pareciera que hay una contradicción, pero esa contradicción no es una contradicción aparente. Tendremos que encontrar las reglas o los textos donde hay mayor claridad acerca de lo que Dios ha venido hablando. Debemos escoger siempre el significado natural antes que uno más complejo.
pues cuando la Biblia, por ejemplo, habla de números, habla de cifras, pues son esas y no otras. Cuando nos da nombres, cuando nos da hechos, pues son esos y no otros. No tendríamos que estar buscando, como mirábamos en el método de interpretación alegórica, un significado oculto. No hay tal cosa como un significado oculto. Dios no pretendió hablar desde la oscuridad, dicen los profetas. No pretende confundir a nadie, porque Él no es Dios de confusión. Eh, Escoger siempre, decíamos, el significado natural que uno más complejo. El Antiguo y el Nuevo Testamento pues nos ayudan a entender el uno y el otro, es decir, hay cosas en el Nuevo que podemos entender cuando leemos el Antiguo y hay otras del Antiguo que venimos a comprender cuando leemos el Nuevo. La Biblia no aprueba, por ejemplo, todo lo que se menciona en ella, por ejemplo, el asesinato, la venganza, pero la Biblia nos narra los hechos de los hombres. En Génesis 34 del 13 al 31 pues hay una terrible venganza de los hijos de Israel por la violación de su hermana Dina. La mención que se hace del Nuevo Testamento acerca del Antiguo no tiene que ser exacta. Por ejemplo, en Primera de Pedro 1:16 dice, Pedro cita el Antiguo Testamento diciendo que debemos ser santos porque el Señor que nos llamó es santo. Y en el Levítico 19:2 dice lo mismo, solo que el Señor dice, habla al pueblo en general y le dice, ustedes me serán un pueblo, una nación santa, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Entonces, si ustedes notan, no tiene que ser una transliteración de las palabras, pero el tema efectivamente es el mismo. Hay autores que son todavía mucho más precisos, como ustedes van a encontrar en los escritos de Mateo o en los escritos de Lucas. Habrán otros donde hay unas referencias temáticas y por eso los cuatro evangelios son necesarios porque no son una copia el uno del otro. Cada uno de esos cuatro evangelios tiene un énfasis o algunos de esos evangelios añaden detalles o elementos que no están en los otros. O como en el caso del evangelio de Juan, es un evangelio que aunque guarda coherencia con la enseñanza, pues tiene un enfoque totalmente diferente al de Mateo, Marcos y Lucas, que se pueden ver eh, en conjunto, es decir, se pueden leer al tiempo y a eso le llamamos evangelios sinópticos, es decir, porque se pueden leer al tiempo. Ahí hay un paralelismo en cuanto a los hechos. Sin embargo, ese paralelismo de Mateo, Marcos y Lucas implica que algunos de ellos tienen más detalles que otros, pero en ningún momento niegan o contradicen la enseñanza del otro. Recordemos entonces que la oración será entonces el elemento más importante en nuestro proceso de estudio, de análisis, de interpretación y de aplicación. Solo por medio de la oración podemos entender que el Espíritu de Dios es el que nos revela la palabra de Dios. En Primera de Juan 2:27 dice que ya tenemos la unción del Santo, es decir, el Espíritu Santo nos revela, nos enseña el escrito, nos recuerda las palabras del Señor Jesús. Por eso es una contradicción aquellos que dicen que el Espíritu de Dios les ha hablado, pero en contravención de la palabra que el Espíritu mismo reveló. Eso sí es una contradicción. Entonces, o el Espíritu que los guía a la verdad de la Biblia. En ese caso, el Espíritu Santo es el único que hace eso. Dice Jesús en Juan capítulo 16, dice, yo les enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad que procede del Padre. Él los guiará, Él les enseñará todas las cosas, Él les recordará todas las palabras, Él les hará conocer lo que ha de suceder. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Entonces, ninguno que hable por el Espíritu Santo va a poder hablar en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que ya el Señor reveló por medio de sus santos profetas y apóstoles, y cuyo fundamento es Cristo Jesús. Entonces, ojo con eso porque esa es la puerta de entrada al engaño y al error. Cualquiera que hable en contravía de esto, dice el Espíritu Santo en Primera de Timoteo capítulo 4, tendrá
es denunciado abiertamente por la misma Escritura. Dice, en 1 Timoteo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y ya estamos en ellos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen en ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esa es una primera advertencia de Pablo que es reiterada en el segundo capítulo, en la segunda carta, en el mismo capítulo 4. Dice en 2 Timoteo 4, uno dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, si leyéramos al apóstol Pedro en sus epístolas, o leemos al apóstol Juan en sus epístolas, o leemos a Judas en sus epístolas, hay una preocupación constante por la aparición de maestros que niegan al Espíritu Santo y la revelación de las Escrituras, porque tienen un interés totalmente contrario a la voluntad de Dios. Pero si oramos en el Espíritu Santo nos va a guiar al conocimiento de la verdad, porque Él es el Espíritu de verdad y no hay engaño en Él, porque nos guiará a Jesús, que es la verdad, nos guiará al Padre de verdad y no podremos entonces ser engañados. El estudio bíblico eficaz entonces depende de la oración. Esta indica nuestra humildad, sinceridad y dependencia en nuestra relación con Dios. La oración nos muestra necesidad de ayuda y dirección. Nos ayuda a poner atención en nuestro estudio y actuar de acuerdo con lo que hemos aprendido. Abre nuestras mentes de tal manera que estemos listos para recibir la verdad, pues hemos nacido por la palabra de verdad, hemos sido renacidos por la palabra de justicia. En primera de Pedro 1:13, el apóstol nos recuerda esto. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, debemos esforzarnos, permanecer en esa gracia. Y quiero desafiarte entonces a realizar un compromiso personal en el cual tú decides apartar tiempo para realizar tu estudio bíblico. Piensa que el estudio, además de la lectura devocional, además de tu tiempo devocional, el estudio es un tiempo en el cual aplicamos estos sencillos pasos y estas reglas importantes para poder sacar un mayor provecho de nuestro aprendizaje de las escrituras. Por lo tanto, el tiempo de estudio será un tiempo superior muchas veces al tiempo devocional. Qué maravilloso que tu tiempo devocional pueda coincidir con tu tiempo de estudio. Pero no siempre será así. Pero siempre podremos tener, aparte del tiempo devocional, nuestro tiempo de profundidad y de estudio de las escrituras. Bien, vale la pena aquí mencionar que existen hoy herramientas útiles que te pueden ayudar a ese proceso de estudio bíblico. Una de ellas sería tener una muy buena Biblia de estudio. Hay muy buenas de ellas en el mercado. Esas Biblias pues vienen con notas biográficas, notas de autor, de tiempo, con mapas, con palabras importantes que han sido traducidas de los idiomas originales
con algunas esquemas precisamente de los temas tratados en el libro o en el pasaje, que son una gran ayuda. No sustituyen tu estudio, pero son una gran ayuda porque mucha de esa información la vas a encontrar en documentos como los diccionarios o los comentarios bíblicos. Yo recomiendo no ir al comentario bíblico sino hasta que hayas pasado por la palabra, porque no podemos, como diríamos, descender de la palabra al comentario. El comentario, eh, los buenos comentarios, pues van a ser un estudio exegético de la palabra, pero nos van a traer ilustración acerca del significado de esas palabras, acerca de los contextos antropológicos, de los contextos culturales, de los contextos históricos, de los contextos lingüísticos. Será muy importante para nosotros en ese proceso de estudio. Entonces, una buena Biblia de estudio, un buen diccionario bíblico. Hoy hay una gran cantidad de herramientas ofimáticas o digitales que te permiten acceder a mapas cada vez más precisos. Puedes hacer incluso exploraciones desde esos mapas a los lugares de la Biblia, ¿no? Antes nosotros teníamos que acudir a un libro que se llamaba el Atlas. Algunos de los jóvenes que escuchan eso no saben qué es un atlas, pero era un libro de mapas. Bueno, hoy vas por Google Earth y te lleva al lugar. Qué maravilloso que podamos hacer. Si hablamos del Monte de los Olivos y damos Monte de los Olivos y le pedimos a Google Earth o le pedimos a la aplicación nos va a llevar directamente al Monte de los Olivos allá en Jerusalén y nos va a dar una vista panorámica. Entonces, son herramientas importantes tenerlas en cuenta, pero ten cuidado de no distraerte. Entonces, Biblia, diccionario, comentario y otra que va a ser de gran ayuda será una concordancia. Las concordancias son trabajos exhaustivos de temas o de palabras que están desde ordenadas alfabéticamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en el idioma hebreo y en el idioma griego, que nos van a ser de gran riqueza para poder entender el significado o la fuerza de esas palabras en el contexto bíblico que estamos analizando. Bien, con esto pues hemos querido hacer como una presentación sencilla, sistemática, práctica para poder nosotros abordar nuestro proceso de estudio bíblico. Ya, pues en la medida que vamos avanzando, pues usted irá haciendo estudios mucho más profundos. Le recomiendo que sus notas puedan tener papel y lápiz, escribir y luego eh, ojalá ponerlas en orden en sus computadores, irlas transcribiendo o irlas grabando, como te sea más fácil. Hoy tenemos recursos como este donde podrías ir grabando tus procesos de análisis y de observación, porque te vas a dar cuenta que será una gran fuente de aprendizaje personal, pero también para poder enseñar y dar testimonio a otros que te pregunten acerca de por qué crees o de por qué tienes esta esperanza. Que el Señor los bendiga. Ha sido un gusto acompañarlos en este curso a través de estas 5 sesiones que hemos tenido. Espero que puedan hacer su compromiso personal y nos vemos ya en la próxima clase porque estaremos iniciando nuestras materias ya del segundo semestre de la academia. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche, en este tiempo, por este espacio de estudio, de aprendizaje. Pedimos que tu bendición, que tu dirección, que tu guía por el Espíritu Santo nos acompañe, nos dirija y que cada uno de los aspectos que aquí hemos considerado y aprendido sean de edificación para nuestras vidas, que podamos traerlos, Señor, por medio del Espíritu Santo, Señor, a nuestro corazón y experimentar, bendito Dios, la vida abundante que tú prometes para todos aquellos que te aman.
Gracias porque la palabra no volverá vacía, porque son palabras de vida eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Y en esa palabra nosotros hemos sido renacidos, santificados, limpiados, transformados, sustentados. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.